Una mente no puede entenderse sin la cultura. Buenas tardes, días o noches tengan ustedes. Nosotros les hablaremos de la historia de la psicología en México, uno de los temas impartidos por el taller de formación disciplinaria en psicología. En los inicios, la psicología se definió como un estudio subjetivo sin bases científicas, caracterizado por el análisis a partir de la observación y la proyección. Sin embargo, en el siglo XIX, Wilhelm Wundt decidió fundar el primer laboratorio de psicología experimental en el mundo. La mente humana solo puede estudiarse mediante el análisis subjetivo y la proyección de los pensamientos. La psicología debe ser una ciencia puramente experimental y empírica. A partir de ese momento, los estudios psicológicos fueron tomando caminos muy extremos pero complementarios entre sí, desde Freud afirmando que existe una gran parte sumergida de nuestra mente donde reprimimos recuerdos, pensamientos y sentimientos, hasta la teoría conductista de Skinner, donde se postula que podemos hacer un completo análisis psicológico a partir de una observación del comportamiento. Prehispánico. ¿Cuál era la visión que tenían nuestros antepasados sobre el alma, la psique y o la mental? Los mayas disponían de complejas representaciones y clasificaciones de la enfermedad mental. La psicoterapia de los antiguos mayas parece preservarse al menos de manera parcial entre sus descendientes indígenas en Guatemala, Chiapas y la península de Yucatán. Podría pensarse que la psicología maya, aunque está en ruptura con el dualismo platónico, tal vez resulte compatible con la tradición aristotélica en la que el alma es intelequia y la realización de la esencia forma de la materia corporal. Las psicologías mesoamericanas tuvieron el gran mérito de no caer en el reduccionismo idealista individualista, que afecta crónicamente a la psicología europea, la cual desde hace varios siglos muestra una propensión constante a reducir el psiquismo a un ente anímico ideal, confinarlo a la esfera interna individual y abstraerlo del universo de la sociedad y del propio cuerpo. Estos vicios teóricos epistemológicos de los que todavía no conseguimos deshacernos por completo son inexistentes en una psicología prehispánica en la que lo psíquico, lo espiritual o anímico resulta esencialmente indisociable de lo corporal y de lo físico-social. En el caso de la civilización azteca, la estrecha vinculación del hombre con el universo puede apreciarse de la comprensión de la enfermedad como desequilibrio entre los elementos de cielo y tierra, de frío y calor, de obscuridad y luz. Este desequilibrio se curaba al evitar el predominio de uno de los polos y restablecer el equilibrio mediante los más variados tratamientos, particularmente la ingestión de elementos de signo contrario. Hablaré sobre los antecedentes teóricos de la psicología latinoamericana. En Latinoamérica, la psicología ha marcado un proceso de desarrollo desde el año 1953, año en el cual fue fundada la Sociedad Interamericana de la Psicología. Una característica importante de la psicología latinoamericana es la orientación de sus investigaciones al desarrollo social, teniendo una permeabilidad política y llevando un compromiso político donde la investigación desarrolla psicología social comunitaria y psicología política. Algunos personajes destacados de esta psicología fue Rubén Ardila, Emilio Díaz Guerrero, Ángela Biagio y Reinaldo. Rubén Ardila fue conocido por formular la síntesis experimental del comportamiento, fundador de la revista latinoamericana de la psicología. Díaz Guerrero fue el pionero de la psicología experimental en México. Ángela Biagio es recordada como una de las figuras más destacadas que produjo la psicología del desarrollo, y Reinaldo es el acreedor al Premio Nacional de la Cultura de sus investigaciones referentes a la psicología del niño y de adolescentes peruanos. Algunas principales áreas de investigación de esta psicología son la psicometría, el psicoanálisis, la psicología cultural y transcultural, análisis experimental del comportamiento y la psicología cognitiva. La historia de la psicología en México. En 1959 fue fundada la carrera de psicología en la UNAM, aunque la psicología se enseñaba en México desde 1896, y aunque en la Universidad Nacional Autónoma de México existió un posgrado en psicología desde 1938, en 1959 la psicología se empieza a enseñar como disciplina autónoma en el país. Los personajes más importantes en una primera etapa son E. Chávez, E. Aragón, E. J. Gómez Robleda y J. Mesa Gutiérrez. De entonces, 1958, la psicología se desarrolla principalmente como consecuencia del interés de algunas instituciones estatales, educativas y jurídicas por sus aplicaciones clínicas y psicométricas.
Los antecedentes históricos de la psicología en México es el primer programa como tal de la licenciatura en psicología se ofertó en la Universidad Nacional Autónoma de México. 13 años más tarde, la Universidad Iberoamericana lanzó su propio programa de psicología, convirtiéndose en la primera universidad privada en impartirla. En 1937 existía solo un plan de estudios para esta licenciatura en la capital, pero para 1950 existían dos. En 1960 ya habían 11 y así fueron creciendo hasta llegar a 290 programas en el 2005, en donde se impartió por primera vez la psicología en México. Por si no lo sabías, te diré que la formación en psicología inició en la Escuela Nacional Preparatoria ENP y se trataba de una materia que impartía dicha institución allá por el año del 1893. La materia se llamaba Psicología Moral y así como existen aproximadamente 2.500 planteles que imparten hasta la licenciatura de 1937 a 1950, solo dos universidades la ofrecían. Ezequiel A. Chávez, quien es considerado por consenso como el primer psicólogo mexicano que en 1896 diseñó y propuso los primeros cursos de psicología experimental en la Escuela Nacional Preparatoria. Poco después, en 1902, Porfirio Díaz anuncia la compra de aparatos provenientes de Alemania para los cursos de psicología en la Escuela Nacional Preparatoria. El primer laboratorio de psicología experimental en México se inauguró el 27 de octubre de 1916 en la Escuela Nacional de Altos Estudios de la Universidad Nacional de México, por Enrique O. Aragón. Fijémonos, 1902 compraron los aparatos y pasaron 14 años para que este señor los rescatara de la bodega para fundar el primer laboratorio de psicología. Un laboratorio no para investigar en psicología, sino con fines pedagógicos, una función enfocada a la educación. Poco después se fundaron otros dos laboratorios, uno en Jalapa en 1965 y otro en la planta baja de la Torre de Humanidades de la UNAM en 1964. Sin embargo, en estos laboratorios su objeto de investigación era la conducta en animales y no en humanos. Ambos laboratorios se centraban en el condicionamiento operante. En Jalapa, la conducta de una rata en clase, y en la UNAM tenían una caja de salto para gatos para estudiar la conducta del mismo. 1525, Hernán Cortés funda el Hospital para Leprosos, en la Tlaxpana. Fue el primer nosocomio especializado, 3 años después de la toma de Tenochtitlan, el mismo año de la fundación del Hospital de Jesús. 1540, Fray Juan de Samurraga funda el Hospital del Amor de Dios o de Budas para enfermos venéreos. 1553, Fray Pedro de Gante funda el Real Hospital de Naturales como hospital para infecciosos. Después fue Hospital General con salas especializadas para hidrófobos, cirugía, partos y convalecientes. 1567, Fray Bernardino Álvarez funda el primer manicomio en América y uno de los primeros en el mundo, el Hospital San Hipólito. 1580, en Puebla se abre el Hospital San Roque para dementes. Continúa funcionando y es el manicomio más antiguo de América en funciones. Son hospitales de especialidades y demuestran que desde el siglo XVI existen las especialidades médicas en nuestro país. El Hospital Real de Bethlehem fue el primer hospital psiquiátrico fundado en 1247. Se reconoce como la primera y más antigua institución especializada en enfermos mentales, pero fue hasta 1337 en el que se convierte en hospital y comienza a recibir enfermos mentales que eran tratados inhumanamente en 1357, aunque no fue hasta más tarde cuando se transformó en hospital psiquiátrico. El hospital se volvió famoso y notorio por el tratamiento mental al que sometían a los enfermos. El primer hospital psiquiátrico de América, de 1565, se fundó el Hospital San Hipólito, que también alberga a los enfermos mentales.